Estamos en 2 de Corintios 7 y quiero ir al versículo 11, 2 de Corintios 7, 11, porque vamos a hablar rápidamente sobre estas 7 cosas que son resultados de un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces la palabra de Dios dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Vamos a hablar de cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, una vez más, una tristeza que viene de parte de Dios produce algo en nosotros, produce un verdadero cambio en nosotros. El número 7 es el número de la perfección, significa perfección, representa completitud, representa todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces necesitamos cada una de esas cosas, este fruto del arrepentimiento en nuestras vidas, lo que vamos a ver en este pasaje. Tiene que haber una muestra del arrepentimiento. La palabra de Dios dice, necesitan hacer obras dignas del arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento no solamente palabras, no solamente es perdoncito, así soy. No, eso no es una buena excusa para nosotros. No podemos decir, así soy y ¿qué vas a hacer? No. Esa es mi naturaleza, así soy. No, pero Dios quiere cambiarnos. Entonces, alguien que siempre dice, pero así soy, es como soy, ¿qué voy a hacer? Es alguien que en realidad no entiende que Dios quiere cambiarles, que Dios quiere darles su naturaleza divina. Entonces, es lo que vamos a ver. No solamente palabras, sino acciones. No solamente decir y con nuestras palabras que queremos arrepentirnos, pero mostrar con nuestras acciones arrepentimiento también. Porque las acciones hablan mucho más fuertes que las palabras en nuestras vidas. Podemos decir cosas, podemos alabar al Señor con nuestros labios, pero no hacer algo, no mostrar con nuestras acciones que amamos al Señor Jesús. Es una cosa poder decir que amas a alguien, es otra cosa mostrar el amor a alguien a través de tus acciones. Entonces el arrepentimiento no puede ser solo palabras, tiene que ser acciones también. Recuerden la parábola que hemos visto donde de los 2 hijos del padre dice, necesitas tienes que ir y trabajar en mi viña. El primero dice, no quiero, en sus palabras, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Entonces sus acciones habló mucho más fuerte que sus palabras. El segundo hijo, sí, padre, voy a ir a trabajar en tu viña. Y no fue. Solo palabras, sin acciones. ¿No? Entonces, Jesús pregunta a las personas, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Obvio, el primero. El que aunque ha dicho no, arrepentido, y la palabra ahí es metanoia, es la palabra que significa dar la vuelta, es un verdadero arrepentimiento, que ha producido un cambio en sus acciones, ha decidido ir. Entonces, eso es un verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿qué solicitud? La palabra solicitud significa velocidad, significa entusiasmo, también significa diligencia, una prisa, velocidad. Cuando caemos en el pecado, tenemos que arrepentirnos lo más rápido posible. Cuando yo me arrepiento también, tengo que tener cuidado a no caer otra vez en el mismo pecado. No solamente arrepentirme, no solamente pedir perdón, pero tengo que poner barreras en mi vida para no caer en el pecado otra vez, para tratar de proteger y guardar mi vida. Entonces hay cosas prácticas que tenemos que hacer. Si tenemos problemas con la tele o la televisión o imágenes también, no deberíamos estar, es algo práctico, no deberíamos estar viendo ciertos canales en la televisión en ciertas horas de la noche. Es una manera de cuidarnos. Y si tú realmente quieres ser cambiado y transformado, y ya estás enojado contra el pecado que hay en tu vida, vas a hacer cosas radicales.
Yo he tenido que hacer cosas radicales en mi vida para destruir ciertos pecados en mi vida. Yo tenía que sacar la tele de mi cuarto. Yo tenía que no tener internet, acceso a ningún internet por un buen tiempo en mi vida. Entonces yo tenía que hacer cosas radicales en mi vida para tratar de vencer esos pecados que yo tenía, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos a no caer. No solamente es arrepentirnos, pero ¿qué estamos haciendo para guardarnos, para protegernos? Tal vez en vez de smartphone necesitamos regresar al celular de batalla, que solo tiene linterna y ¿qué hace? No hace llamadas, es un celular. ¿Qué otra cosa va a hacer? ¿No? Pero hoy en día hasta aquí en nuestro celular podemos tener acceso a todo lo que queremos, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y poner barreras en nuestras vidas. ¿Qué es una barrera? Es algo que te va a cuidar a no caer sobre el precipicio. ¿Cuántas veces hemos hablado del ejemplo donde un camino en las montañas, pero hay barreras allí para proteger a los autos, para que no estén cayendo sobre el precipicio? Es en nuestra vida también. No queremos vivir en la línea. No queremos vivir en la línea y dice, no estoy pecando, pero ahí está, cerca, pero no pecada, ¿no? Queremos vivir en la línea cuando deberíamos poner las barreras y alejarnos de la línea del pecado. Porque cuando vivimos en la línea, fácil podemos caer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pero si es un verdadero arrepentimiento, vamos a hacer cosas radicales, cosas que otras personas tal vez no van a entender, pero ¿qué nos importa? Es para nuestro bien hacer cosas radicales para vencer esos pecados en nuestras vidas y para no caer nuevamente en ciertos pecados que tenemos en nuestras vidas. Entonces, el problema es que la mayoría de los cristianos solo sienten remordimiento. No hay un verdadero arrepentimiento en sus vidas. No hay un verdadero cambio. Y siguen en lo mismo. Y se levantan y caen otra vez. Pero en un momento tenemos que caminar en victoria sobre esos pecados en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a pelear en contra del pecado en nuestras vidas. A odiar nuestro pecado, a tener una justa indignación. Vamos a hablar de eso. Una de las palabras es, ¿qué indignación? Y vamos a hablar de eso en un momento. No quiero saltar a eso, ¿no? Pero defensa, ¿qué defensa? La palabra defensa significa respuesta. También significa limpiarse uno mismo. Entonces necesitamos, produce en nosotros un verdadero arrepentimiento, produce en nosotros una defensa en contra de las acusaciones del enemigo. El enemigo nos acusa todo el tiempo. Pero un verdadero arrepentimiento produce en ti este anhelo de limpiar tu nombre, de limpiar tu carácter. De mostrarles al Señor Jesús que tenemos a Jesús, quien pagó el precio por nuestros pecados. Esa es la manera de hablar con el enemigo. Y tienes que responder, tienes que pelear, tienes que luchar. El enemigo va a venir con cualquier tipo de ataque, con cualquier tipo de mentira. Y necesitas decir, pero espera un momento, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes lo que Él hizo? No sé si recuerdas la cruz. No sé si recuerdas cuando Él ha sido resucitado. Sí, recuerdas, ya. Entonces, victoria sobre ti. Él ha sido vencido, el enemigo ha sido vencido. Jesús tiene la victoria. Entonces, para el enemigo, cuando sientes que estás siendo atacado, tienes que hacerle recuerdo del Señor Jesús. Que no olvidas el sacrificio de Jesús en la cruz. No olvidas su victoria. Y podemos caminar en la misma victoria. Por eso te estaba diciendo, en caminar con victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Somos liberados del poder del pecado en nuestras vidas. ¿Qué defensa? Significa que yo no quiero que nadie siga pensando de mí como antes pensaban. Que un verdadero arrepentimiento puede producir un cambio en mi vida. Que las personas pueden ver el cambio también. Que pueden ver, ¿qué pasa contigo? Antes eras así.
ahora eres así. ¿Qué pasó contigo? Ahí es nuestra oportunidad. Allí es la oportunidad de evangelizar. Ahí es la oportunidad de ser un testimonio para el Señor Jesús y ser un testigo de Jesús. ¿Qué pasó en tu vida? La mejor manera de evangelizar y hablar a las personas es solo hablar de lo que Jesús hizo en tu vida. Mira lo que Jesús hizo. Es una manera de testificar de quién Él es. ¡Qué indignación! ¡Qué indignación! Está hablando de una ira santa hacia el pecado. Y es el único enojo que es justificado en nuestras vidas. Y nunca deberíamos perder este enojo en contra de nuestro pecado. Mantenernos enojados, no con otras personas, pero contra el pecado en nuestras vidas. Y la clave es nuestras vidas primero. ¿Cuántas personas están tan listos, están buscando oportunidades para ayudarte con tu pecado? Yo sé cuál es el pecado que tú tienes, pero yo no puedo ver muy bien el pecado que yo tengo. Pero la palabra de Dios dice, antes de ver y preocuparte por la paja que hay en el ojo de la otra persona, tú tienes que preocuparte por la viga grande que tú tienes en tu ojo. Entonces, antes de limpiar mi propia vida, voy a poder ver claramente y poder ayudar a otra persona con el pecado en su vida. Pero tratamos de ayudarles con su pecado y no estamos arreglando el pecado en nuestra propia vida. Por eso muchas veces cuando tratamos de forzar a las personas que vayan a la iglesia, obligar a las personas, si no estamos siendo cambiados nosotros, las personas no pueden ver un cambio en nosotros. Entonces van a responder, ¿qué? ¿Para ser como tú? No quiero lo que tú tienes. ¿Por qué necesito ir a la iglesia? Entonces, nuestro testimonio es tan importante. Esta palabra indignación viene de una palabra raíz que significa estar grandemente afligido, ser movido o motivado con indignación. Esa es la palabra raíz de indignación. Mantén tu dedo aquí y vamos a Efesios 4, 26 a 27. Efesios 4, 26 a 27. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. La palabra lugar es la palabra recámara, y no queremos dar recámaras de nuestro corazón al enemigo, al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es interesante que en la mayoría, en muchos seminarios de los matrimonios van a citar este pasaje. Y van a decir, no, pero no puedes dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Tienes que arreglar las cosas cada noche con tu pareja, o si no, Satanás va a estar durmiendo en medio de ustedes. No, entonces, pero es interesante, en el contexto, Pablo no empieza a hablar de los matrimonios hasta el capítulo 5. No está hablando del matrimonio en este contexto. No, pero cada vez han sacado eso de contexto para hacerlo obvio. No estamos diciendo que no está bien arreglar las cosas con nuestra pareja. Obvio tenemos que hacerlo. No, pero la manera por la cual muchos han presentado este pasaje, no, han sacado eso de contexto. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Nunca deberíamos dejar de estar enojados contra el pecado en nuestras vidas. Nunca deberíamos estar dejar de tener esta justa indignación contra el pecado en nuestras vidas. Y cuando pecamos, como que, ¡ah! No quiero hacer eso. Tiene que llegar al punto donde hay un enojo, una justa indignación, una ira santa. El único enojo que es justificado, porque Dios es tardo para la ira. Pero cuando hablamos del pecado,
Tenemos que mantenernos enojados contra nuestro pecado. No dar lugar al diablo, no dar un lugar o una recámara de nuestro corazón al enemigo. La palabra airaos significa tener una violenta pasión. Tener una violenta pasión o una ira justificable. Una ira justificable. Es el producto de un verdadero arrepentimiento. Entonces, otra traducción dice, enójense justamente para no pecar. El propósito de este enojo justificado, el propósito de esta justa indignación es que no vamos a pecar. Ese es el propósito. Mantenernos enojados. Siempre deberíamos estar enojados contra el pecado en nuestras vidas. Y tenemos que arrepentirnos cada día. Cuando es un verdadero arrepentimiento, el cambio viene desde adentro hacia afuera. ¿Y cuál es el problema? Una vez más, muchas personas esperamos que la otra persona cambie. ¿Cuándo va a cambiar esta otra persona? ¿Cuándo la vas a cambiar, Dios? En vez de ver lo que el Señor quiere hacer en nuestras propias vidas, ¿qué es lo que tú quieres cambiar en mí primero? Antes de solo esperar que la otra persona cambie, yo quiero cambiar. Y cuando empezamos a ser cambiados nosotros, te aseguro vas a ver cambios a tu alrededor. El Señor va a empezar a obrar a través de tu vida, en las vidas de las otras personas también. Nunca dejes de estar indignado contra el pecado en tu vida. No queremos dar recámaras al enemigo, queremos dar recámaras a Jesús. Y queremos que Jesús esté ganando esta batalla en nuestro corazón, pero depende de nosotros. Jesús ya ha hecho su trabajo. Consumado es. Él está sentado en el trono, a la diestra del Padre, esperando que nosotros podamos llevar sus enemigos y poner sus enemigos debajo de sus pies. Hablando de los enemigos y los adversarios que hay en nuestro corazón. La palabra dice, muchos anticristos han salido de nosotros. Significa ante unción, ante Dios. Yo estoy más preocupado por los anticristos que yo puedo tener en mi corazón, que si va a haber un anticristo en una sola persona. Yo estoy más preocupado con mi corazón y limpiar mi corazón. También significa, o dice en este versículo, que temor. Toma nota de esos pasajes. Cuando hablamos de temor, y cada uno de esos pasajes dice lo mismo. Salmo 111, 10. Salmo 111, versículo 10. Proverbios 1:7. Proverbios 9:10. Proverbios 1:7, Proverbios 9:10 y Proverbios 15:33. Proverbios 15:33. Pero cada uno de esos pasajes dice lo mismo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no estamos hablando de un temor que estamos asustados de Dios. ¡Ah, Dios! ¡Ay, que viene Dios! No. Es un temor reverente. Una reverencia que tenemos. Ese es el temor. Y ese es el principio de la sabiduría. Tienes que tener una reverencia hacia Él. Y es el camino para que puedas tener sabiduría. El camino para poder poner en práctica todo el conocimiento que tú tienes. Porque es lo que es sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado en nuestras vidas. No estamos aquí para llenar nuestras cabezas solo de información y de palabra. Queremos ser, como dice Santiago 1:22, creo, ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. No estamos aquí para solo llenar nuestras cabezas, para llenar hojas y cuadernos con notas y decir, mira mis notas. No he hecho nada con mis notas, pero mira mis notas. No he puesto nada en práctica, pero mira mis notas, mira la cantidad de cuadernos que tengo, pero ¿en cuántas de esas palabras estás caminando? Pero mira la cantidad de cuadernos que tengo. No. El propósito es hacer la palabra.
no solamente llenar nuestras cabezas de conocimiento, queremos ser sabios, queremos sabiduría. Como dice Mateo 7, el hombre sabio es alguien que hace la palabra de Dios. Y cuando estamos haciendo la palabra de Dios, estamos edificando nuestra casa o nuestra vida sobre la roca que es el Señor Jesús. Cuando vienen las tormentas, y déjame decirte, van a venir tormentas. Cuando vienen las aflicciones, van a venir aflicciones y tribulaciones. Vivimos en este mundo y Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La tormenta, la tribulación, la aflicción viene a todos. La diferencia es dónde está fundado nuestra vida, dónde está fundado nuestra casa, sobre la roca o sobre arena. Y queremos tener un fundamento firme. También el pasaje dice que ardiente afecto significa un anhelo, significa un deseo ardiente. Tener un anhelo por algo. O anhelar intensamente la posesión de algo. Mucho depende de nuestro conocimiento y nuestra relación con la gloria de Dios y la presencia de Dios. Cuando yo no he experimentado la presencia manifiesta de Dios, yo no sé lo que estoy perdiendo. No conozco la diferencia. Pero una vez que tienes una relación con la gloria, que tú sientes el peso de su presencia, y sientes su gloria y su presencia y todo lo que viene con su presencia, una vez que has probado eso, quieres al arrepentimiento porque quieres tener comunión con Él y quieres estar en su presencia constantemente. No, entonces nos arrepentimos porque no queremos estar separados de su presencia. No queremos que Dios gira su rostro en la otra dirección. Queremos tener su mirada constantemente sobre nuestras vidas. Amén. También el pasaje dice que es celo, que significa una mente ferviente, significa también indignación, pero un celo de Dios, un celo por las cosas de Dios, que nos ayuda a mantener una justa indignación en contra a nuestro pecado. Un celo. Estar enamorados, enfermos de amor del Señor Jesús. Que un verdadero arrepentimiento debería producir este celo en nuestras vidas, esta pasión en nuestras vidas. Como la palabra raíz de David, que significa hervir en amor. No solamente, ¿cuántos aman a Jesús? No, pero ¿cuántos están enfermos de amor? ¿Cuántos están hirviendo en amor? Y tenemos que pensar un poco, ¿no? Tengo que pensar cómo está mi vida con Él. ¡Qué vindicación! ¡Qué vindicación! Significa retribución, significa venganza, significa castigo. Eso tiene varios significados. Habla del deseo de reivindicar el nombre de Jesús aquí en la tierra. Y también el deseo de castigar al enemigo por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es lo que produce un verdadero arrepentimiento. Cuando me pongo a pensar en todo lo que el enemigo ha hecho en mi vida, yo quiero darle una patada. Quiero pelear contra Él. Quiero tener venganza contra Él. Por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que Él ha hecho en mi familia. Porque veo lo que yo veo que está haciendo muchas veces en las vidas de las otras personas. ¡Qué vindicación! Ser contristados por Dios, entonces trabaja en nosotros, cambiándonos para que podamos ser mejores. Nos guía al arrepentimiento y eventualmente a una liberación en nuestras vidas. Pero una vez más tenemos que hacer algo. Tenemos que confesar también nuestros pecados. Tenemos que tener un verdadero arrepentimiento y dejar que nuestro comportamiento cambie.
No estoy diciendo que es algo fácil, pero es algo posible con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que confesar nuestros pecados. En 1 de Juan, una vez más, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y limpiar nuestros pecados. Entonces la palabra confesar significa proclamamos, significa declaramos, profesamos. Y Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Pero si no respondemos nosotros, muchas veces Él tiene que traer otra persona en nuestras vidas para señalar el pecado en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para producir un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Nos da tiempo para arrepentirnos, como ha dado tiempo al rey David para arrepentirse. Pero David no se arrepintió. Pero ha tenido que traer el profeta Natán para hablarle, para decirle, tú eres aquel hombre, para señalar su pecado, para exponer su pecado. Y vemos el verdadero arrepentimiento en David cuando ha sido expuesto su pecado, dice, he pecado contra Jehová. Es mi culpa. Yo acepto responsabilidad. Eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando no es un verdadero arrepentimiento, la tendencia es echar la culpa a la otra persona. Pero es el pueblo que ha hecho eso. Cuando Adán estaba en el huerto de Edén y ha sido confrontado con su pecado, pero la mujer que tú me has dado. Y la mujer, pero la serpiente me ha engañado, ¿no? Es nuestra naturaleza humana pero echar la culpa a otra persona. ¿Cuándo vamos a llegar al punto donde aceptamos la responsabilidad? Yo hice. No con sí, yo he pecado, Señor, estoy tan feliz. No. Pero estoy arrepentido. Y aceptar responsabilidad por nuestras propias acciones. Amén. Salmos 38, unos últimos pasajes, 2 pasajes más. Salmos 38, 1-18. Ese es todo, casi todo el salmo. Pero tú puedes leer todo este salmo, Salmos 38. Es un salmo de David. Es un salmo de David y sabemos que en su vida verdaderamente él estaba contristado. Él estaba arrepentido por lo que había hecho en su vida. Y lo más importante, una vez más, es mantener un corazón puro. Es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer en nuestras vidas como creyentes, es mantener un corazón puro. La palabra de Dios dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nos habla de ver a Dios, ¿qué está hablando? Está hablando de la presencia manifiesta de Dios. Está hablando de la mirada de Dios, que vamos a poder verlo, vamos a poder tener una relación cara a cara con el Señor. Pero necesitamos un corazón limpio para poder verlo. Eso es algo hermoso. Mientras vayamos limpiando y dejando y permitiendo que el Señor puede limpiar cada área de nuestro corazón, Él puede depositar más de su gloria sobre nuestros hombros. Él puede darnos más de su presencia. Amén. Entonces, David entendió eso. Entonces, en los primeros versículos aquí en el Salmo 38 está hablando de los resultados del pecado, de lidiando con el pecado en su vida. Dice en el versículo 3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Una de las cosas que perdemos cuando estamos en pecado es nuestra paz. Cuando estamos en pecado no hay paz en nuestro corazón. Y gracias a Dios muchas veces cuando estamos en pecado el Espíritu Santo no nos deja en paz hasta que reaccionemos, hasta que hagamos las cosas correctas en nuestras vidas, hasta que nos arrepentamos, ¿no? Entonces, hasta que hemos arrepentido. El pecado quita nuestra paz. Entonces, cuando no tengo paz, cuando no tengo gozo, una vez más, la primera cosa que tengo que hacer, ¿qué pecado tal vez hay en mi vida, Señor?
que está causando que no hay paz en mi vida, que no hay gozo en mi vida. Quiero mi gozo y la felicidad otra vez. Quiero paz otra vez. Y viene a través de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Entonces, versículo 5, hieden y superan mis llagas a causa de mi locura. Otra traducción dice, a causa de mi insensatez, o mi estupidez, es la palabra. A causa de mi insensatez. Y hay cuatro fuentes de aflicción en nuestras vidas y tenemos que entender eso también. Una de las fuentes de aflicción sí es el enemigo. El enemigo puede traer aflicción a nuestras vidas. Pero hay otras cosas. No solamente el enemigo, lo que estamos viendo en este pasaje, hay nuestra propia estupidez, nuestros errores, nuestra insensatez. Cuando es el enemigo, podemos atarlo, podemos reprenderlo. Tenemos la autoridad para hacer eso. Cuando es nuestro error, solo tenemos que arrepentirnos. Hay otra fuente de aflicción que tal vez la conoces, se llama la vida. Vida. Estar aquí, en este mundo. Algunas cosas vienen, no es el enemigo tal vez, no es nuestro error, es la vida, algo que sucede. Y somos cuán rápidos, cada vez, te aseguro, echamos la culpa al enemigo, al diablo. Tal vez es nuestro error, pero este diablo, o es la vida, mira lo que el diablo quiere hacer. El enemigo, yo no he hecho nada, no sé qué está pasando. Muchas veces nuestro error o es la vida. Y la última fuente de aflicción, necesito otros marcadores que no. La última es Dios, los tratos de Dios. Los tratos de Dios en nuestras vidas. Para cambiarnos, para transformarnos, ¿no? Entonces, versículo 18, saltamos al versículo 18 en Salmos 38. Salmos 38, 18. Por tanto, confesaré mi maldad y les animo, por favor, lean todo el Salmo 38 en su casa. También lee el Salmo 51 en tu casa. El Salmo que David escribió después de toda esta situación con Betsabé, con cometer adulterio, y ver su corazón, y puedes leer sus palabras, el verdadero arrepentimiento. En una de las lecciones vamos a estudiar Salmo 51 versículo por versículo, pero toma este tiempo, lee todo este Salmo 38 y el Salmo 51. Dice versículo 18, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. La palabra confesaré significa pararme firme en contra de algo. Entonces vamos a pararnos firmes en contra del pecado en nuestras vidas. También la palabra significa exponer o denunciar. Confesando mi maldad, confesando mi pecado, significa que estoy exponiendo mi pecado, estoy denunciando mi pecado. Es tan importante el acto de confesar nuestros pecados. Hemos estudiado eso anoche, algunos pasajes que nos muestran la importancia de confesar. Cuando algo está escondido, cuando algo está oculto, todavía tiene un poder sobre nosotros. Pero muchas veces en el acto de confesar, de hablar, todo sale a la luz. Y no está escondido más en nuestras vidas. Sí, tengo un problema con X. Confieso mi pecado. He pecado cuando he hecho eso. Todo está saliendo a la luz. Y cuando está ahí abierto, pierde un poco de su poder sobre nosotros. El enemigo quiere que esté escondido en nosotros. Pero cuando todo puede salir a la luz, podemos ganar más poder sobre eso en nuestras vidas, ¿no? Entonces, una tristeza viene de parte de Dios, produce eso en nuestras vidas, que podemos pararnos firmes, exponer y denunciar nuestros pecados. Salmos 66, 18, terminamos allí. Salmos 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad
el Señor no me habría escuchado. Entonces, cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios olvida nuestros pecados. Entonces, no solamente nos perdona, pero olvida nuestros pecados. Nosotros le hacemos recuerdo de nuestros pecados. Y tenemos que entender el poder de la sangre de Jesús. Una vez más, entender. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una tristeza que viene del mundo, pero no produce un cambio. Solo remordimiento, solo una emoción. Pero hay una tristeza según Dios. Hay una tristeza que viene de Dios para producir un verdadero arrepentimiento y un verdadero cambio en nuestras vidas. Amén. Amén.